Eh, ¿Crees que sea la última llamada para la lista mundialista o todavía habrá chance, pero hay que mostrarse, ¿no? Pues la verdad que no sé, pero creo que hay que demostrar, hay que dejar todo, ¿no? Principalmente, como lo dije, sea o no sea la última lista, nosotros tenemos que demostrar y tenemos que demostrarle al profe si queremos estar ahí. Y pues principalmente lo que he dicho, ¿no? Somos selección mexicana, aquí no somos cada quien de un club ni nada, sino todos somos hoy un equipo, somos la selección y bueno, creo que hay que demostrarle en conjunto todos. Entonces eso es algo que tenemos que ser conscientes. Pues no sé si presión, porque creo que para mí de cierta manera en que uno se presione no es bueno, ¿no? Creo que hay que demostrar, hay que tomarlo sí con responsabilidad, con mucho coraje, pero siendo conscientes que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera, de si queremos demostrar uno no puede estar presionado jugando, viendo si le salen las cosas, no, creo que hay que ser conscientes también de si queremos demostrar hacer las cosas bien como conjunto, como equipo, obviamente también individualmente no hay que dejarlo pasar. Pero sí, principalmente hay que buscar hacer las cosas bien y lo que nos pide el profe. ¿Cómo ha manejado Javier el hecho de platicar con ustedes de si hay alguien que esté más cercano o no de esa lista final o se ha mantenido como en la incógnita también? No nos han comentado nada, pero creo que eso para mí en lo personal es bueno porque así nadie se relaja, todos presionamos, todos trabajamos, porque el que quiere estar ahí tiene que meter, tiene que trabajar, entonces creo que eso es algo bueno para que haya competencia interna, como lo he dicho. Entonces es lo fundamental, si hay una buena competencia interna, pues todos vamos a crecer, entonces creo que eso para mí es algo bueno que a lo mejor lo manejen o lo hagan de esa manera porque a final de cuentas si uno supiera, no, pues voy a ir, ¿sabes qué? Ya, o sea, y los que no van, entonces van a estar pues cabizbajos, no lo van a hacer de la mejor manera, entonces para mí el que no sepas, el que nadie sepa es algo bueno porque sigues demostrándole, sigues trabajando, sigues queriendo estar ahí, entonces para mí eso es algo bueno. Nos enseñó, ahí vimos un poco de videos de lo que hacen ellos, entonces creo que en base a lo que vimos hoy y un poco de lo que veamos mañana tal vez, vamos a ver más o menos en base lo que piden, lo que hacen ellos y bueno, creo que eso es algo que también nosotros tenemos que adaptarnos y agarrar rápido para poder enfrentar el partido del día de mañana. No, no. Ellos, es normal estar en su derecho de ir día a día o de ir evaluando cierta frecuencia sus circunstancias, pero yo contemplo perfectamente ese partido para el estadio, para el mes que viene, con la participación de los europeos, fecha FIFA, creo que está todo conforme a lo planeado. Entonces, no, realmente ya estoy tranquilo, no esperar los acontecimientos, evidentemente. Yo pienso que el partido se efectuará sin ningún contratiempo. Eso espero. Nada. La tormenta perfecta acaba de pasar por Coapa y lo más increíble de todo es que en lugar de dejar escombros por todos lados, dejó una victoria contundente que nadie esperaba, un vestidor unido que parecía imposible después de semanas de crisis y una directiva que finalmente se animó a abrir la cartera de verdad para traer lo que el equipo necesita desde hace rato, porque resulta que Emilio Azcárraga no vendió parte del grupo a inversionistas gringos, nada más por capricho o porque estuviera aburrido un martes por la tarde, sino que lo hizo con un plan maestro debajo del brazo, que incluye romper el mercado en verano, con fichajes que van a hacer temblar a toda la Liga MX mientras la afición por fin recupera la ilusión de ver a un delantero que meta goles de verdad y no que solo sepa hacer arenjitas motivacionales en el vestidor. Y mientras todo esto se cocina en las oficinas con reuniones secretas y ofertas millonarias que ya están sobre la mesa, en la cancha André Jardín está metido en un dilema brutal porque tiene que meter canteranos a huevo para no pagar multas que podrían costarle puntos vitales en la tabla, pero resulta que no confía en ninguno de los que tiene disponibles, salvo en un Miguel Vázquez que recién debutó y que ahora tiene que cargar con toda la responsabilidad de salvar al tricampeón de una sanción administrativa vergonzosa que expondría años de mala planificación en fuerzas básicas. Pero lo más chistoso de todo este circo es que mientras el América está tratando de deshacerse de jugadores que sobran y que ni siquiera juegan pero que se niegan a irse porque prefieren seguir cobrando millones sin hacer nada, resulta que el lateral derecho que pudieron haber fichado para resolver el desastre de Kevin Álvarez ahora está anotando golazos en Europa y dejándolos con cara de tontos, porque cuando Julián Araujo les dijo que no a la oferta millonaria para irse al Celtic, nadie en la directiva tuvo la visión de insistir o de ofrecerle algo mejor.
y ahora están pagando las consecuencias de esa negligencia, viendo cómo un jugador mexicano triunfa en el viejo continente mientras ellos siguen sin alternativas confiables en esa posición. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la explosión de felicidad que vivió el americanismo después de golear 4-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, porque esa victoria no fue solamente 3 puntos más en la tabla, ni un resultado que ayuda a mejorar el ánimo después de semanas horribles, sino que fue la confirmación de que cuando este plantel se pone las pilas y juega con intensidad, puede destrozar a cualquiera sin necesidad de inventar sistemas raros, ni de andar probando formaciones experimentales que terminan siendo un desastre. Lo más interesante de ese partido no fueron los goles, ni las estadísticas, ni los minutos jugados, sino lo que pasó en el vestidor antes de salir a la cancha, porque Henry Martín se mandó una arenga motivacional que dejó helados a todos sus compañeros y que terminó siendo el combustible emocional que necesitaba el equipo para salir enchufado desde el primer minuto. El capitán azul crema le habló directamente a Miguel Vázquez, el canterano que iba a debutar como titular en la saga central, y le dijo con una seguridad impresionante que pertenecía al club, que era parte importante de todo esto, que se lo había ganado con su trabajo y que ese día iba a dar un paso más adelante. Y después de ese mensaje personal para el joven defensor, Henry le habló al grupo completo mirándolos uno por uno a la cara y asegurándoles que sabía que todos querían más, que todos tenían hambre de más y que ese partido era el momento perfecto para dar el paso que los pusiera donde merecían estar. Y vaya que funcionó la estrategia del yucateco, porque las Águilas salieron a comerse vivo al Puebla, jugaron con una intensidad que no se veía desde hace semanas y terminaron goleando de una manera tan contundente que hasta los más críticos tuvieron que reconocer que cuando este equipo funciona bien, es prácticamente imparable en la Liga MX. Pero hay un detalle irónico que no puede pasar desapercibido en medio de toda esta celebración, y es que todos los delanteros del América anotaron en ese partido, menos el mismísimo Henry Martín, quien lleva ya casi un año completo sin marcar en la liga y que cada vez siente más la presión de Víctor Dávila y José Zúñiga, que están empezando a meter goles y a demostrar que merecen más minutos. André Jardín ahora está preparando al equipo con entrenamientos a puerta cerrada durante toda la semana, pensando en el duelo contra Tigres de la jornada 8, porque sabe que no puede darse el lujo de relajarse después de una victoria y necesita mantener esa intensidad que mostró el plantel ante Puebla, enfocándose sobre todo en la circulación rápida del balón y en la capacidad de ser protagonista en campo rival, algo que se vio claramente en las prácticas donde Rafael Veiga, Brian Rodríguez y Cristian Borja estaban yendo de un lado a otro con una velocidad impresionante, afinando los pases y trabajando las transiciones ofensivas. La buena noticia para Jardín es que Alejandro Zendejas ya superó su lesión y podría regresar a la convocatoria para el partido contra Tigres, aunque todo indica que su vuelta será de forma progresiva desde la banca, porque el técnico brasileño no quiere correr ningún riesgo con el extremo después de varias semanas sin actividad, y probablemente Isaías Violante repita en el 11 inicial, mientras el cabecita se va adaptando poco a poco al ritmo competitivo. Yo creo que esta victoria ante Puebla llegó en el momento perfecto para calmar un poco las aguas en Cuapa, porque la presión estaba llegando a niveles insoportables y el equipo necesitaba desesperadamente reencontrarse con el triunfo para no seguir cayendo en una crisis que podría haberse vuelto irreversible. Y aunque todavía quedan muchos problemas por resolver y muchas dudas tácticas que Jardín tiene que aclarar, al menos ahora hay una base emocional positiva sobre la cual trabajar. Ahora vamos a hablar sobre algo que resultó completamente inesperado y que dejó con la boca abierta a todos los que siguen al América, porque justo cuando las críticas contra André Jardín estaban en su punto más alto y la afición azulcrema pedía su cabeza a gritos, después de perder el Clásico Nacional contra Chivas, resultó que la defensa más contundente del técnico brasileño no vino de nadie dentro del club ni de ningún periodista cercano a las Águilas, sino que llegó desde el lugar menos pensado, que era el banquillo del acérrimo rival que acababa de ganarle la partida táctica. Gabriel Milito, el entrenador de Guadalajara, fue cuestionado en conferencia de prensa sobre su rival después del 1-0 en el Akron, y en lugar de regodearse en la victoria o de aprovechar el momento para hundir más al equipo contrario, como hacen muchos técnicos cuando le ganan al América, el argentino mostró una clase inusual y salió a defender a Jardín con argumentos tan sólidos que dejaron en ridículo a todos los detractores que estaban minimizando su trabajo por un mal arranque de torneo. Milito dijo textualmente que el América es un muy buen equipo, que su entrenador es alguien probado, un tricampeón del fútbol mexicano, y que con lo difícil que es ser campeón, mucho más difícil es ser tricampeón, y ahí estaba su gran mérito que nadie podía quitarle sin importar cuántos partidos perdiera en el Clausura 2026.
Esas declaraciones cayeron como bomba en el entorno azul crema porque mientras en redes sociales la afición estaba destruyendo el legado de Jardine por 6 jornadas malas, el técnico del equipo que más sufre para ganar títulos estaba reconociendo públicamente la dificultad histórica de lo que el brasileño ha construido en Coapa con esos 3 campeonatos consecutivos que ningún otro entrenador en la era moderna había logrado. Y lo más irónico de todo es que las palabras de Milito sonaron más a una lección de humildad para el americanismo que a un simple comentario deportivo, porque si el rival que acaba de ganarte el clásico tiene la altura moral y el conocimiento futbolístico para reconocer el valor de tu técnico tricampeón, entonces ¿por qué diablos la propia afición está tan ansiosa por destruir el proyecto ante la primera crisis real que enfrentan juntos? Pensando bien, esto demuestra que muchas veces tenemos que escuchar al de enfrente para valorar lo que tenemos en casa, porque la memoria en el fútbol es tan corta y la exigencia tan desmedida que basta con 3 o 4 resultados malos para que la gente olvide completamente todo lo bueno que se ha conseguido y quiera empezar de cero como si fuera tan fácil encontrar técnicos que ganen 3 títulos seguidos. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en los problemas internos del club, tenemos que meternos de lleno en el desastre administrativo que está a punto de explotar en la cara de Santiago Baños y que tiene que ver con la famosa regla de menores que el América está ignorando olímpicamente como si no existiera o como si las sanciones fueran una broma que no les va a afectar. La situación es tan crítica que da vergüenza ajena porque después de 6 jornadas disputadas en el Clausura 2026, las Águilas son el último lugar de toda la Liga MX en el cumplimiento de esta obligación reglamentaria, habiendo acumulado apenas 217 minutos de los 1170 que exige el torneo, lo que significa que están tan lejos de la meta que prácticamente necesitarían un milagro divino para alcanzarla sin comprometer los resultados deportivos. Las matemáticas son despiadadas y no mienten porque con solamente 11 partidos restantes en el calendario, el América está obligado a sumar un promedio de 86 minutos de menores por partido de aquí hasta el final, lo que en términos prácticos significa que André Jardine tendría que alinear a un juvenil como titular indiscutible en cada juego que queda, algo que parece absolutamente imposible dada la presión por ganar y la jerarquía del plantel que tiene a su disposición. Y las cosas se pusieron todavía más complicadas cuando Dagoberto Espinosa sufrió una lesión grave de rodilla que lo dejó fuera por tiempo indefinido, porque él era precisamente la principal carta que tenía el técnico brasileño para darle minutos constantes a un canterano sin sacrificar demasiado la competitividad del equipo. Y ahora que se quedaron sin esa opción, la directiva está en un verdadero callejón sin salida, donde no tienen un solo nombre en las fuerzas básicas que le genere confianza al cuerpo técnico. La única buena noticia en medio de este panorama desolador fue el debut de Miguel Vázquez como titular en la saga central durante el partido ante Puebla, donde el joven defensor de 22 años respondió de excelente manera disputando los 90 minutos completos y mostrando números bastante decentes con 54 pases precisos de 58 que intentó, además de participar en 65 ocasiones dentro del juego, lo que dejó claro que tiene condiciones para seguir sumando minutos si Jardine decide apostar por él. Y aquí viene lo más emotivo de toda esta historia, porque antes de salir a la cancha, Sebastián Cáceres, el central uruguayo de confianza del técnico que había cedido su lugar justamente para que Miguel pudiera jugar, se acercó al canterano en el vestidor y le dio un abrazo lleno de apoyo acompañado de palabras de motivación que demostraron la calidad humana del charrúa y su compromiso con el proyecto más allá de sus intereses personales. Pero más allá de estos gestos bonitos y de las buenas intenciones, la realidad es que el riesgo de sanción es altísimo y las consecuencias podrían ser devastadoras porque el reglamento contempla una fuerte multa económica que oscila entre el 15 y el 30% de no sé qué cantidad, además de la posibilidad de perder 3 puntos en la tabla general, lo que en una liguilla apretada podría ser la diferencia entre clasificar a la fiesta grande o quedarse afuera viendo la final por televisión. Yo creo que esta situación refleja años y años de negligencia en la planificación deportiva, porque no puedes pretender que de la noche a la mañana aparezcan canteranos listos para la primera división, cuando durante décadas los has mandado a préstamo sin seguimiento o directamente los has dejado pudrirse en la banca sin darles oportunidades reales de foguearse en partidos oficiales. Hablando precisamente de jugadores que están en el limbo y que representan problemas para la directiva, ahora toca meternos en el tema incómodo de los 4 futbolistas que América intentó sacar del plantel durante el último mercado de fichajes, pero que por diferentes razones terminaron quedándose sin un rol claro dentro del equipo de Jardine. Según información de Ricardo Cariño de ESPN, la directiva azul crema hizo intentos concretos por deshacerse de Néstor Araujo, Santiago Naveda, Kevin Álvarez y Patricio Salas, pero ninguna de esas operaciones se pudo concretar, dejando al club con jugadores que sobran
y que están ocupando lugares en la nómina sin aportar absolutamente nada al proyecto deportivo. El caso más escandaloso de todos es sin duda el de Néstor Araujo, quien habría rechazado de forma tajante cualquier posibilidad de salir del América, a pesar de que su situación es absolutamente insostenible, porque el central mexicano está a punto de cumplir un año completo sin disputar un solo partido oficial desde abril de 2025, y aún así sigue aferrado al club cobrando su salario millonario como si nada pasara mientras ve los partidos desde la tribuna o desde su casa. Con Kevin Álvarez la historia es diferente, pero igual de preocupante, porque aunque la directiva intentó buscarle acomodo en otro equipo, donde tuviera más minutos y protagonismo, el lateral derecho pidió quedarse rechazando ofertas concretas que tenía sobre la mesa, argumentando que su objetivo personal es pelear por un lugar en la lista final del Mundial 2026 con la selección mexicana, algo que suena completamente irracional, considerando que no está jugando bien en el América y que André Jardín ya le perdió la confianza al punto de preferir a Aarón Mejía en el último partido. En el caso de Santiago Naveda y Patricio Salas, el problema fue distinto porque según las versiones extraoficiales, América sí quería que salieran, pero simplemente no encontró acomodo para ellos en ningún otro club, dejándolos con un papel absolutamente residual donde ni siquiera suman minutos para ayudar con la regla de menores que tanto está complicando al equipo. Lo más duro de toda esta situación es el contraste brutal que representa ver cómo hace unos años estos jugadores eran considerados promesas importantes de las fuerzas básicas azul cremas y ahora ni siquiera tienen espacio para desarrollarse o para demostrar que merecen una oportunidad en el primer equipo. La afición explotó en redes sociales después de la derrota en el Clásico Nacional y armó una lista completa de futbolistas que consideran que sobran en el plantel y que deberían ser vendidos lo antes posible, incluyendo en esa nómina no solamente a los 4 que ya mencionamos, sino también a jugadores como Aarón Mejía, Alexis Gutiérrez, Eric Sánchez, José Raúl Zúñiga y Víctor Dávila, lo que demuestra el nivel de hartazgo que existe con un grupo que no termina de funcionar a pesar de los millones invertidos. Pensando bien, esto es consecuencia directa de una mala planificación en el mercado de fichajes, donde se traen jugadores sin pensar en el proyecto a largo plazo y después resulta imposible quitárselos de encima porque tienen contratos blindados o porque simplemente se niegan a irse renunciando a sus sueldos estratosféricos. Siguiendo con el tema de las salidas que se vienen, ahora tenemos que hablar sobre los 5 nombres que serían bajas prácticamente inevitables una vez que termine el Clausura 2026, porque aunque algunos todavía están jugando y tienen protagonismo en el equipo de Jardín, la realidad es que sus ciclos en Coapa están llegando al final por diferentes motivos que van desde lo contractual hasta lo deportivo. Néstor Araujo encabeza esta lista de salidas confirmadas porque su contrato culmina exactamente cuando termine el torneo y no hay absolutamente ninguna intención de renovarlo considerando que lleva casi un año sin jugar y que la saga azul crema está perfectamente cubierta con defensas de la talla de Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y el joven Miguel Vázquez que recién debutó. Kevin Álvarez también tiene los días contados en el nido de Coapa, a pesar de que le dieron una oportunidad más para demostrar su nivel, porque la situación sigue siendo exactamente la misma que antes, con un lateral derecho que no logra convencer con su rendimiento y que en el último partido ni siquiera tuvo minutos debido a que Jardín prefirió darle la confianza a Aarón Mejía, mandando un mensaje claro de que ya no cuenta con él para el proyecto. Cristian Borja es otro de los que termina contrato con el América y aunque tiene toda la confianza de Jardín, siendo indiscutible en el 11 inicial, el lateral colombiano ya estaría negociando con clubes del fútbol árabe en estos momentos buscando un salto económico importante que le permita ganar más dinero en la recta final de su carrera profesional. Rodolfo Cota ha sido el suplente fiel de Luis Malagón desde hace varios torneos y siempre que lo han necesitado ha respondido de la mejor manera posible, pero lo cierto es que su futuro estaría lejos del nido de Coapa toda vez que culmina su contrato y en León han pensado varias veces en su posible regreso con la idea de que sea el arquero titular de la Fiera y les ayude a recuperar el nivel que perdieron en los últimos años. Y finalmente está Brian Rodríguez, quien recibió hace unos días una oferta importante del CSKA Moscú por $11 millones, pero decidió no aceptarla debido a que el mercado de pases ya había cerrado en la Liga MX y su salida hubiera dejado al equipo sin opciones en la banda izquierda. Aunque según información de Fox Sports, el uruguayo seguiría en Coapa únicamente para no comprometer su situación con la selección de cara al Mundial 2026, pero una vez que culmine ese torneo buscaría salir definitivamente del club para probar suerte en Europa o en alguna liga que le ofrezca mejores condiciones económicas. Yo creo que estas 5 salidas son necesarias para oxigenar un plantel que se está volviendo viejo y conformista porque necesitas renovación constante y jugadores con hambre de gloria que no estén solamente pensando en cobrar su quincena sin dar resultados
dentro de la cancha. Ya que hablamos sobre las salidas que se vienen, ahora tenemos que meternos en una historia que duele muchísimo, porque representa la oportunidad perdida más grande del último mercado de fichajes, y esa historia tiene nombre y apellido, que es Julián Araujo, el lateral derecho mexicano que el América quiso fichar con todas sus fuerzas a inicios de 2026 para generar competencia interna con Kevin Álvarez o incluso para quitarle el puesto de titular, pero que terminó rechazando la oferta millonaria de Coapa para irse al Celtic de Escocia persiguiendo su sueño europeo. La directiva azul crema hizo un esfuerzo económico importante para convencer a Araujo de que su mejor opción era quedarse en México y pelear por un lugar en el 11 del equipo más grande del país. Pero el joven, de 24 años, tenía muy clara su prioridad, que era llegar a Europa con tiempo suficiente para foguearse antes del Mundial 2026 y llegar en su mejor nivel a la cita mundialista. Y vaya que la apuesta le salió perfecta al mexicoamericano, porque mientras en Coapa están sufriendo con un Kevin Álvarez que no levanta cabeza y que comete errores básicos semana tras semana, Julián Araujo se convirtió en titular indiscutible del Celtic, uno de los clubes más históricos y prestigiosos de todo el fútbol europeo, demostrando partido tras partido que tiene las condiciones para triunfar en el viejo continente. La prueba más contundente de su gran momento llegó este fin de semana cuando se vistió de héroe, anotando el gol de la victoria al minuto 90 frente al Kilmarnock, un tanto de esos que gritan jerarquía y personalidad, esas mismas cualidades que hoy le faltan al América por la banda derecha, donde no tienen una sola alternativa confiable que pueda suplir las carencias de Álvarez. La comparativa es odiosa, pero absolutamente necesaria, porque hoy el América está pagando muy caro el hecho de no haber insistido lo suficiente con Araujo, o de no haberle ofrecido algo todavía mejor que lo convenciera de quedarse, y mientras el club más grande de México no tiene soluciones en esa posición vital del esquema, el jugador que pudo resolver todos los problemas está festejando goles en Europa y construyendo una carrera que cada día vale más en el mercado internacional. Pensando bien, este es otro ejemplo más de cómo la planeación deportiva del América falla constantemente en identificar las prioridades correctas, porque gastaron millones en Kevin Álvarez apostando por un jugador que nunca terminó de convencer, y cuando tuvieron la oportunidad de traer a alguien mejor para competir o para reemplazarlo, dejaron que se les escapara sin pelear lo suficiente por retenerlo. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que realmente tiene ilusionada a la afición azul crema y que tiene que ver con el mercado de verano que se viene, porque después de un clausura 2026, donde la directiva tomó la decisión polémica de no fichar a un delantero de peso, apostando todo a llegar al torneo con lo que tenían, resulta que ya hay un plan confirmado para romper la chequera en los próximos meses y traer al goleador que tanto necesita André Jardine para competir al máximo nivel. Andrés Vaca, el reconocido periodista de TUDN, reveló en un podcast información explosiva que cambió completamente el panorama de lo que viene para las Águilas, porque según sus fuentes cercanas a la directiva, gracias a la venta de parte del grupo Águilas a los inversionistas estadounidenses General Atlantic y al empresario Robert Kraft, en el América va a haber muchísima más lana disponible a partir del siguiente semestre para invertir en fichajes de alto calibre. Y esa inyección de capital no es un rumor ni una especulación sin fundamento, es una realidad confirmada que ya está moviendo los hilos en las oficinas de Coapa, donde están preparando ofertas millonarias para cuando llegue el momento indicado de negociar con los clubes que tienen a los delanteros que les interesan. La decisión estratégica ya está tomada y no hay vuelta atrás, porque en Coapa están convencidos de que necesitan un centro delantero que combine jerarquía, capacidad para asociarse con sus compañeros, sacrificio defensivo y sobre todo que garantice goles de manera constante, algo que ni Henry Martín, ni Víctor Dávila, ni José Zúñiga están dando en este momento a pesar de las oportunidades que han tenido. El nombre que más suena y que tiene más posibilidades de concretarse es el de Raúl Jiménez, el Lobo de Tepegui, quien a sus casi 35 años sigue demostrando un nivel impresionante en la Premier League con el Fulham y que representa el fichaje soñado por su pasado glorioso en Coapa, por su nacionalidad mexicana que no ocuparía cupo de extranjero y por su experiencia en las grandes ligas europeas que le daría una jerarquía especial al ataque azul crema. Pero Jiménez no es la única opción en carpeta como muchos creen, porque según las versiones extraoficiales, la directiva también está explorando alternativas en el Brasileirao, aprovechando los contactos que tiene André Jardín en ese mercado, buscando delanteros consolidados que puedan tener un impacto inmediato y que no sean apuestas a futuro, sino soluciones concretas para los problemas ofensivos del equipo. Y como si todo esto fuera poco, en las últimas horas empezó a circular un rumor absolutamente salvaje en redes sociales que vinculaba al América con Darwin Núñez, el delantero uruguayo que actualmente milita en el Al Hilal de Arabia Saudita,
y que supuestamente estaría descontento con su rol secundario en ese club, aunque hasta el momento ningún periodista serio ni ninguna fuente oficial ha podido confirmar ese interés, más allá del morbo mediático que genera la sola idea de ver a un jugador de ese nivel vistiendo la camiseta azul crema.